El olor llegó primero. Era el jueves 26 de septiembre de 1957, pasadas las 11 de la mañana, cuando el inspector sanitario municipal Enrique Villalobos García empujó la puerta trasera de la Fonda Guadalupana en el barrio de San Miguel, Guadalajara. Tenía 47 años, 23 de servicio en el Departamento de Sanidad, y había inspeccionado más de 1.500 establecimientos de comida en su carrera. Conocía todos los olores posibles de la podredumbre, la grasa rancia, las carnes en mal estado. Pero esto era diferente. Dulzón, penetrante, con algo que le recordaba vagamente al olor de los hospitales, mezclado con el aroma característico de las carnitas que su madre preparaba cuando él era niño. Se detuvo en el umbral de la cocina, con su portapapeles bajo el brazo y su maletín de inspección en la mano izquierda, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. La señora Remedios Aguilar Sandoval había salido al mercado, según le informó la ayudante de cocina, una muchacha de 16 años llamada Petra Morales, que limpiaba una olla de cobre con arena y ceniza. Villalobos aprovechó la ausencia de la propietaria para revisar con más libertad. Las inspecciones rutinarias eran obligatorias cada 3 meses, y la Fonda Guadalupana siempre había pasado sin mayores observaciones. Establecimiento modesto pero limpio, decían sus reportes anteriores. Cocina ordenada, baños funcionales, almacén sin presencia de roedores. Nada que llamara la atención en un negocio que llevaba operando en la misma esquina de las calles Independencia y Morelos desde 1949, atendiendo a los obreros de las fábricas textiles, la experiencia y el batán, a las costureras de los talleres del barrio, a las familias que venían los domingos después de misa. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. 3 denuncias anónimas habían llegado a su oficina. Cartas escritas con letra temblorosa, sin firma, que mencionaban olores extraños en las noches y movimientos sospechosos en el callejón trasero. Villalobos, escéptico por naturaleza y experiencia, había archivado las primeras 2. Guadalajara era una ciudad de chismes, de vecinos resentidos que usaban las autoridades para venganzas mezquinas. Pero la tercera carta era diferente. Venía en un sobre con membrete del Hospital Civil, sin remitente, y decía únicamente: revise el sótano, revise los barriles, hágalo antes del viernes. Había llegado el martes anterior. Villalobos bajó las escaleras que conducían al sótano. Eran 14 escalones de madera desgastada, crujientes bajo sus zapatos. La temperatura descendía con cada paso, y la humedad se volvía palpable en el aire. Al fondo, una bombilla eléctrica colgaba de un cable pelado, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de piedra. El sótano medía aproximadamente 8 metros de largo por 5 de ancho, con techo bajo que obligaba a Villalobos a agachar ligeramente la cabeza. Contra cinto seco, la pared izquierda se alineaban sacos de frijol y arroz, cajas de jitomate, costales de papa. En la pared derecha, 3 barriles de madera. Uno contenía sal, otro, chiles secos. El tercero estaba cubierto con una lona engrasada. Cuando levantó la lona, el olor se intensificó hasta volverse casi insoportable. El barril contenía desperdicios, como era común en los establecimientos que criaban cerdos para consumo propio. Huesos, vísceras, restos de preparación de carne. Pero había algo más. Villalobos, que había crecido en el campo y conocía la anatomía animal por necesidad, frunció el ceño. Entre los huesos de cerdo, claramente identificables por su tamaño y forma, había otros huesos, más pequeños, más delicados, con proporciones que no correspondían a ningún animal de granja. Lo que encontró el inspector sanitario en aquel barril cambiaría el curso de su vida y desataría una investigación que las autoridades intentarían sepultar durante décadas. Pero en ese momento, con las manos temblando ligeramente mientras separaba los restos con un palo de escoba, Villalobos todavía no comprendía la magnitud de lo que estaba descubriendo. Enrique Villalobos García había nacido en 1910 en un rancho cerca de Tequila. Hijo de campesinos, había llegado a Guadalajara a los 17 años buscando escapar de la pobreza que había matado a 3 de sus 6 hermanos antes de que cumplieran 10 años.
Estudió por las noches mientras trabajaba como ayudante en una farmacia, obteniendo finalmente su certificado de inspector sanitario en 1934. Se casó con Luz María Hernández en 1936. Tuvieron 4 hijos. Perdieron 2 por fiebres que la medicina de la época no pudo curar. Era un hombre metódico, religioso sin fanatismo, que creía en las instituciones y en el orden. Había visto la revolución de niño, el caos de la guerra cristera, las hambrunas y las epidemias. Por eso valoraba la estabilidad, las reglas, los procedimientos. Por eso lo que estaba viendo en el fondo de aquel barril lo llenaba de una inquietud que iba más allá del asco físico. Subió las escaleras con 5 huesos envueltos en un periódico dentro de su maletín. La ayudante de cocina lo miraba desde la estufa, donde revolvía una olla de frijoles. Villalobos le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. 2 meses, respondió ella con voz apenas audible. Le preguntó si había visto algo extraño. La muchacha negó con la cabeza, pero sus ojos se desviaron hacia el piso. Villalobos conocía esa mirada. El miedo específico de quien sabe algo, pero teme las consecuencias de hablar. Le preguntó por el pozole de los jueves, la especialidad de la casa, la fama de la señora Remedios. La muchacha explicó que la carne la preparaba la propietaria personalmente los miércoles por la noche, en la cocina cerrada, sin permitir que nadie entrara. Decía que era un secreto familiar, una receta heredada de su madre. La carne llegaba en paquetes envueltos en papel manila, traídos por un hombre en un camión de reparto que siempre llegaba después de las 8 de la noche. Villalobos preguntó si había visto alguna vez el contenido de los paquetes. La muchacha negó nuevamente, pero su voz temblaba ahora. Cuando la señora Remedios Aguilar regresó del mercado, cerca del mediodía, encontró al inspector sentado en una de las mesas del comedor, con su maletín cerrado sobre las piernas. Era una mujer robusta, de 1,60 m de altura, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. Vestía un delantal manchado sobre un vestido negro, y sus manos mostraban las cicatrices y callosidades de décadas de trabajo en cocinas. Sus ojos eran negros, pequeños, con una expresión que Villalobos no supo descifrar inicialmente. No era miedo, no era sorpresa, era algo más cercano a la resignación. Villalobos le informó que necesitaba llevar algunas muestras al laboratorio municipal para análisis de rutina. La señora Remedios asintió sin hacer preguntas. Le ofreció café, pozole del día anterior, pan dulce. Villalobos declinó. Preguntó desde cuándo operaba el establecimiento. La señora explicó que había heredado el local de su marido, fallecido en 1948 de cirrosis hepática. Antes había sido una pulquería, luego una miscelánea, finalmente una fonda. Preguntó sobre el pozole, sobre la receta especial. La señora Remedios sonrió por primera vez, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Secreto de familia, respondió. Carne de cerdo de primera calidad, especias que su abuela había traído de Michoacán, un método de cocción lenta que tomaba 14 horas. La gente venía desde El Retiro y desde Analco solo por su pozole. Había clientes que llevaban años, décadas, comiendo en su establecimiento. El inspector se despidió con cortesía. Dijo que regresaría en una semana con los resultados del análisis. Mientras caminaba hacia la parada del camión que lo llevaría al centro, al laboratorio municipal en el edificio de gobierno, Villalobos no podía quitarse de la cabeza la expresión de la señora Remedios, ni su pregunta final, aparentemente inocente. ¿Los huesos que encontró, inspector, eran de cerdo, verdad? A veces los proveedores mezclan restos de diferentes animales. En el laboratorio municipal, el técnico forense Miguel Ángel Cardona recibió los huesos con la rutina aburrida de quien ha analizado miles de muestras similares. Cardona tenía 52 años. Era egresado de la Universidad Nacional con especialidad en anatomía comparada y llevaba 28 años trabajando para el gobierno de Jalisco. Había visto de todo: envenenamientos, adulteraciones de alimentos,
epidemias ocultas, fraudes sanitarios. Le dijo a Villalobos que tendría los resultados en 3 o 4 días. 3 días después, el viernes 29 de septiembre, Cardona llamó a Villalobos a su oficina. No por teléfono, que era lo usual, sino mediante un mensajero que llegó personalmente a la casa del inspector a las 7 de la mañana. El mensaje era breve. Venga inmediatamente. No hable con nadie. Villalobos sintió que el estómago se le contraía. El laboratorio estaba en el sótano del edificio de gobierno, 3 niveles bajo tierra, en salas que antes habían sido bodegas coloniales. Cardona lo esperaba en su oficina, una habitación sin ventanas iluminada por lámparas de queroseno y electricidad intermitente. Sobre su escritorio, bajo la luz directa de una lámpara de disección, estaban los 5 huesos. A su lado, libros de anatomía abiertos en ilustraciones específicas, fotografías de referencia, notas manuscritas. Cardona habló sin preámbulos. Los huesos no eran de cerdo, no eran de ningún animal de granja. Eran huesos humanos. Específicamente, huesos de infantes, de bebés. 2 fémures, un húmero, 2 fragmentos de cráneo. Las mediciones indicaban que pertenecían a individuos de entre 6 y 18 meses de edad. El análisis de las marcas en 1900. Los huesos revelaba algo aún más perturbador. Habían sido procesados con herramientas de carnicería. Había cortes limpios, precisos, del tipo que se hace para separar carne de hueso en preparación de alimentos. Las marcas eran idénticas a las que Cardona había visto en huesos de animales procesados para consumo. Villalobos se sentó pesadamente en una silla. Sentía la boca seca, un zumbido en los oídos. Preguntó si podía haber una explicación alternativa. Cardona negó. Los huesos eran inequívocamente humanos, inequívocamente infantiles, inequívocamente procesados para consumo. Había algo más. Las marcas de corte mostraban experiencia, técnica refinada. Quien había procesado aquellos cuerpos sabía exactamente qué estaba haciendo. No era el trabajo torpe de un aficionado o un perturbado aislado. Era el trabajo de alguien con conocimiento profundo de carnicería. La primera reacción de Villalobos fue avisar inmediatamente a la policía judicial. Cardona lo detuvo. Le recordó que estaban en México, en Guadalajara, en 1957. Les recordó casos anteriores donde evidencias comprometedoras habían desaparecido. Testigos habían sido silenciados. Investigadores habían sido transferidos o despedidos. Le sugirió que primero reunieran más evidencia irrefutable, antes de involucrar a las autoridades superiores. Le sugirió que buscara registros de desapariciones infantiles en el barrio de San Miguel, que hablara con parteras, con el registro civil, con vecinos, que construyera un caso sólido antes de dar el siguiente paso. Villalobos pasó el fin de semana sin dormir. El lunes 2 de octubre comenzó su investigación paralela. Visitó el registro civil de la jurisdicción de San Miguel. Los archivos eran un caos. Registros incompletos en cuadernos desgastados. Muchos nacimientos nunca reportados oficialmente. Habló con 3 parteras que atendían partos en el barrio. La primera no quiso hablar. La segunda le cerró la puerta en la cara. La tercera, Dolores Rentería Ochoa, de 64 años, lo hizo pasar a su casa después de mirarlo largamente a los ojos. Dolores Rentería había asistido más de 2000 partos en 40 años de trabajo. Conocía cada familia del barrio, cada secreto, cada tragedia. Había notado algo extraño en los últimos meses. Varias de las madres que ella había atendido reportaban la desaparición de sus bebés semanas después del parto. Siempre eran mujeres solas, sin familia, trabajadoras domésticas, algunas prostitutas del burdel de la calle Analco. Todas contaban historias similares. Una mujer mayor, bien vestida, que se presentaba como trabajadora social o benefactora religiosa, les ofrecía ayuda. Les decía que podía llevar al bebé temporalmente a un orfanato, mientras la madre se recuperaba del parto. Buscaba trabajo estable, conseguía un lugar mejor para vivir. Les daba dinero, 50 o 100 pesos, como ayuda inicial. Las madres, desesperadas, aceptaban.
Nunca volvían a ver a sus hijos. Dolores había intentado reportar las desapariciones a la policía. Le dijeron que las madres probablemente habían vendido a los bebés, que eso era común entre mujeres de mala vida, que no había crimen que investigar. Cuando insistió, un comandante la amenazó con acusarla de ejercer medicina sin licencia, de practicar abortos ilegales. Dolores se calló, pero siguió llevando un registro privado. Le mostró a Villalobos un cuaderno donde había anotado nombres, fechas, circunstancias. Desde enero de 1957 hasta agosto del mismo año. 14 casos. 14 bebés desaparecidos. Todos menores de 2 años. Todos de madres vulnerables. Todos en un radio de 3 kilómetros de la fonda guadalupana. Villalobos sintió que algo helado le recorría la espalda. Preguntó si Dolores podía describir a la mujer que se llevaba a los bebés. La partera cerró los ojos, recordando. Mujer mayor, entre 50 y 60 años. Robusta, cabello blanco recogido en chongo. Vestía siempre de negro. Hablaba con acento de Michoacán. Tenía una cicatriz en la mano derecha, entre el pulgar y el índice. La señora Remedios Aguilar Sandoval tenía esa cicatriz. Villalobos la había notado cuando ella le sirvió café. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando Villalobos comenzó a rastrear el pasado de la señora Remedios. Los archivos del registro de comerciantes revelaron que había solicitado permisos para operar negocios de comida desde 1942. Antes de la fonda guadalupana, había tenido un puesto de tamales en el Mercado Corona. Antes, una cocina económica cerca de la estación de ferrocarril. Siempre establecimientos modestos, siempre en barrios pobres, siempre con clientela de trabajadores y familias de escasos recursos. Un empleado viejo del archivo municipal, que había trabajado allí desde 1935, recordaba algo. En 1944 habían circulado rumores sobre el puesto de tamales. Rumores que nunca se investigaron formalmente. Algo sobre la calidad excepcional de la carne, sobre precios imposiblemente bajos, sobre desapariciones de indigentes y niños de la calle en la zona. Los rumores se habían apagado cuando la señora Remedios cerró el puesto repentinamente y desapareció durante 2 años. Reapareció en 1946, con la cocina económica cerca de la estación. Villalobos obtuvo acceso a los archivos del Hospital Civil mediante un contacto, un médico, que le debía favores. Descubrió algo que lo dejó sin aliento. Entre 1952 y 1957, 42 bebés habían muerto en el hospital, o habían sido declarados muertos al nacer. De esos 42, 31 habían sido reclamados por familiares para entierro. 11 nunca fueron reclamados. Los registros indicaban que esos 11 cuerpos habían sido entregados al anfiteatro para estudios anatómicos. Pero cuando Villalobos verificó con el jefe del anfiteatro, este le mostró registros diferentes. Solo 4 cuerpos infantiles habían llegado al anfiteatro en esos 5 años. ¿Dónde estaban los otros 7? Un empleado de la morgue, un hombre llamado Justino Bermúdez, que había sido despedido el año anterior por alcoholismo, le contó la verdad por 50 pesos. Había un arreglo. La señora Remedios pagaba a ciertos empleados de la morgue para que le entregaran cuerpos no reclamados. Pagaba bien, 100 pesos por bebé, 50 por fetos de abortos tardíos. Los empleados alteraban los registros. Declaraban que los cuerpos habían sido entregados al anfiteatro o incinerados. La señora Remedios llegaba en un camión los miércoles por la noche, recogía los paquetes, se iba sin dejar rastro. Villalobos vomitó en un callejón después de esa conversación. Vomitó hasta que solo quedaron arcadas secas y un dolor punzante en el estómago. Luego se sentó en un escalón, con la cabeza entre las manos, y lloró por primera vez desde la muerte de su segundo hijo. Lloró por los bebés, por las madres desesperadas, por los obreros y las familias que durante años habían comido en la fonda guadalupana los jueves, elogiando el sabor único del pozole, ese sabor que no podían encontrar en ningún otro lugar. El martes 8 de octubre,
Villalobos regresó al laboratorio con Cardona. Necesitaban más evidencia física incontrovertible. Decidieron regresar a la fonda, pero esta vez con una orden de inspección exhaustiva emitida por el Departamento de Sanidad. La orden les permitía revisar todo el establecimiento, incluidos los almacenes, el sótano, los libros de contabilidad. Llegaron a las 6 de la mañana, antes de que la fonda abriera. La señora Remedios los recibió con la misma expresión inescrutable. No mostró sorpresa ni resistencia. Los dejó entrar, les ofreció café nuevamente. Villalobos y Cardona bajaron al sótano con lámparas de mano y equipo de recolección de evidencia. Los 3 barriles contenían diferentes tipos de desperdicios. En el segundo barril, bajo una capa de chiles secos, encontraron más huesos. Docenas. Algunos tan pequeños que apenas medían 5 centímetros. Cardona los examinó con su lente de aumento portátil. Todos humanos. Todos infantiles. Todos con las mismas marcas de procesamiento profesional. Pero fue en el tercer barril donde encontraron algo que haría que Cardona, hombre de ciencia acostumbrado a la muerte y la descomposición, saliera corriendo del sótano para vomitar en el callejón trasero. Bajo capas de sal y vísceras de cerdo, envueltos en tela de manta manchada, había 5 cuerpos pequeños. Bebés, en diferentes estados de conservación. Los más recientes apenas mostraban descomposición. Los más antiguos estaban momificados por la sal, pero todos mostraban lo mismo. Habían sido desollados, desarticulados, procesados como animales de matadero. Las cabezas estaban separadas de los cuerpos. Los órganos internos habían sido removidos. Las extremidades mostraban cortes precisos en las articulaciones. Cardona calculó que los 5 cuerpos tenían entre 2 y 6 semanas de antigüedad. Uno de ellos todavía llevaba puesto un pequeño brazalete de cuentas rojas en el tobillo izquierdo. Subieron las escaleras en silencio. La señora Remedios estaba sentada en una silla de la cocina, con las manos sobre el regazo. Miraba fijamente hacia la pared, donde colgaba un crucifijo de madera oscura. Villalobos, con voz que apenas podía controlar, le dijo que estaba arrestada, que llamarían a la policía judicial, que respondería por los crímenes más atroces que él había visto en su vida. La señora Remedios no se movió. Habló con voz tranquila, casi dulce. Preguntó si sabían cuántos años llevaba alimentando al barrio. Preguntó si sabían cuántas familias habían sobrevivido gracias a sus comidas baratas. Preguntó si sabían lo que era el hambre verdadera, el hambre que pudre el alma y convierte a la gente en animales. Villalobos no respondió. Cardona había ido a buscar un teléfono público para llamar a la policía. La señora Remedios continuó hablando. Dijo que su madre le había enseñado el secreto durante la hambruna de 1917, en plena revolución, cuando no había qué comer y los bebés morían de todas formas por desnutrición. Dijo que su abuela se lo había enseñado a su madre durante otra época de hambre anterior. Dijo que era una tradición, un conocimiento transmitido de mujer a mujer en tiempos de crisis, un acto de misericordia. Los bebés iban a morir de todas formas, de hambre, de enfermedad, de abandono. Al menos así su muerte tenía propósito. Al menos así alimentaban a otros, a familias con hijos vivos que necesitaban comer. Villalobos sintió bilis en la garganta. Le preguntó por los bebés secuestrados, los que ella había tomado de las madres desesperadas. Esos no iban a morir, dijo. Esos eran niños sanos. La señora Remedios sonrió por segunda vez. Dijo que el sabor era diferente, que la carne joven, sana, bien nutrida, era superior, que sus clientes lo notaban, que volvían semana tras semana porque sabían, aunque no lo admitieran conscientemente, que estaban comiendo algo especial, algo único, algo que ningún otro establecimiento podía ofrecer. Cuando la policía judicial llegó, encontraron evidencia adicional que confirmaría el alcance completo del horror. En un cuarto oculto detrás de una alacena falsa en el sótano, descubrieron documentos meticulosamente ordenados, cuadernos con
registros que databan de 1952. Nombres de bebés, fechas de adquisición, notas sobre peso y edad. Recibos de pagos a empleados de la morgue. Listas de contactos, parteras corruptas, enfermeras del hospital, un médico del servicio de maternidad que identificaba bebés problemáticos de madres indigentes. Las listas revelaron una red de al menos 15 cómplices directos. Entre ellos, 2 parteras que entregaban bebés de madres en situación vulnerable. 3 empleados de la morgue municipal. Un empleado del registro civil que alteraba documentos. 2 enfermeras del hospital civil. Un médico que certificaba muertes falsas. Varios intermediarios que transportaban los paquetes. El número total de víctimas fue imposible de determinar con certeza. Los registros de la señora Remedios indicaban 42 nombres en 5 años, pero testimonios posteriores de vecinos y cómplices arrestados sugerían que la práctica podría datar de mucho antes, posiblemente desde 1942 o incluso antes, cuando ella operaba el puesto de tamales en el Mercado Corona. El juicio fue breve y cerrado al público. Las autoridades estatales, conscientes del escándalo potencial, decidieron minimizar la cobertura mediática. El periódico El Informador publicó una nota pequeña en la página 17, mencionando el arresto de una mujer por irregularidades sanitarias graves en su establecimiento de comida. No se mencionaron los detalles reales. Las Otras publicaciones ni siquiera reportaron el caso. La señora Remedios Aguilar Sandoval fue condenada a muerte por fusilamiento. La sentencia nunca se ejecutó. En 1958, el gobierno federal abolió la pena de muerte. Su sentencia fue conmutada a prisión perpetua. Murió en la cárcel de mujeres de Puente Grande en 1972, a los 67 años, de un infarto cardíaco. Según reportes de guardias, nunca mostró remordimiento. Mantuvo hasta el final que había hecho un servicio a la comunidad, que había alimentado a los hambrientos en tiempos difíciles. Los cómplices recibieron sentencias variadas. El médico del hospital civil se suicidó antes del juicio. Las parteras fueron condenadas a penas de entre 15 y 20 años. Los empleados de la morgue recibieron penas menores después de cooperar con la investigación. Varios nunca fueron encontrados. Se presume que huyeron a otros estados o cruzaron la frontera. El edificio de la Fonda Guadalupana fue clausurado inmediatamente después del arresto. Durante meses, vecinos reportaron olores que emanaban del local cerrado. El edificio fue demolido en 1959 por orden municipal, bajo el argumento de salubridad pública. Los escombros fueron transportados y enterrados en un vertedero al sur de la ciudad. En el terreno vacío se construyó una pequeña capilla dedicada a las ánimas inocentes de San Miguel, financiada por donaciones de familias del barrio. La capilla se inauguró en 1960, pero nunca abrió oficialmente al público. Permanece cerrada, con las puertas selladas con cadenas y candados, las ventanas tapiadas con bloques de cemento. Enrique Villalobos García solicitó su retiro del servicio sanitario en 1958 a los 48 años. Su solicitud fue aprobada con pensión completa, bajo la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad perpetua sobre el caso. Nunca volvió a hablar públicamente de los eventos. Desarrolló insomnio crónico que lo acompañó hasta su muerte en 1983. Sus hijos recordarían que dejó de comer carne de cerdo después de septiembre de 1957, que evitaba pasar por el barrio de San Miguel, que a veces se despertaba en las noches gritando. Miguel Ángel Cardona continuó trabajando en el laboratorio municipal hasta su retiro en 1975. Se volvió alcohólico. Según colegas, mencionaba frecuentemente que había cosas que la ciencia podía explicar, pero que la mente humana no podía procesar. Murió en 1980 de cirrosis hepática. Dolores Rentería, la partera que proporcionó información crucial para la investigación, fue hostigada por vecinos que la acusaban de traicionar a una mujer del barrio. Tuvo que mudarse a otra colonia. Dejó de ejercer como partera.
Murió en 1965, a los 72 años, en la pobreza. Los archivos del caso permanecen clasificados por orden judicial. En 1998, un estudiante de Derecho intentó acceder a los documentos para una tesis sobre crímenes históricos en Jalisco. Su solicitud fue denegada por el Archivo General del Estado bajo el argumento de que los documentos contienen información que podría afectar la dignidad de familias involucradas. El estudiante apeló. La apelación fue rechazada por un juez que citó razones de seguridad pública y paz social. En el 1970, barrio de San Miguel. Los viejos que vivieron los eventos ya son pocos. La mayoría ha muerto o se ha mudado. Los que quedan no hablan del asunto. Cuando se les pregunta, desvían la mirada, cambian de tema, niegan conocimiento. Hay un silencio acordado, un pacto tácito de olvido. Pero hay detalles que persisten. La capilla de las ánimas inocentes, cerrada y abandonada, se ha convertido en fuente de leyendas urbanas entre los jóvenes del barrio. Dicen que en las noches se escuchan llantos de bebé emanando del interior. Dicen que la gente que pasa cerca siente náuseas repentinas, un olor dulzón que no pueden explicar. Dicen que varios vagabundos que intentaron refugiarse en el interior fueron encontrados muertos días después, sin marcas visibles de violencia, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. En 2003, 46 años después de los eventos, 3 bebés desaparecieron en el barrio de San Miguel en un período de 2 meses. Todos eran hijos de madres solteras, trabajadoras domésticas, en situación precaria. Los 3 casos permanecen sin resolver. La policía los atribuyó a secuestros para adopción ilegal, un crimen común en México. No se realizó conexión oficial con los eventos de 1957. Los archivos policiales mencionan un detalle. En los 3 casos, testigos reportaron haber visto a una mujer mayor merodeando cerca de las viviendas de las víctimas días antes de las desapariciones. Una mujer robusta, de cabello blanco, que vestía de negro. Una mujer que hablaba con acento michoacano y tenía una cicatriz visible entre el pulgar y el índice de la mano derecha. Cuando los investigadores intentaron ubicar a esta mujer para interrogatorio, descubrieron algo desconcertante. Las descripciones proporcionadas por los testigos coincidían exactamente con las fotografías de la señora Remedios Aguilar Sandoval en los archivos del caso de 1957. Pero eso era imposible. La señora Remedios había muerto en prisión en 1972. Su cuerpo había sido cremado, las cenizas esparcidas en el panteón municipal. Los investigadores archivaron los reportes como coincidencia y sugestión colectiva. Oficialmente, la mujer misteriosa nunca fue identificada ni capturada. Las 3 madres de los bebés desaparecidos en 2003 abandonaron el barrio poco después. Una se mudó a Tijuana. Otra regresó a su pueblo en Michoacán. La tercera simplemente desapareció, sin dejar dirección ni rastro. Y hasta hoy, los jueves por la tarde, cuando el sol comienza a descender sobre el barrio de San Miguel en Guadalajara, algunos de los ancianos más viejos que aún viven en la zona evitan pasar cerca del terreno donde alguna vez estuvo la fonda guadalupana. No por superstición, dicen, sino porque a veces, muy de vez en cuando, el viento trae un olor dulzón, penetrante, que les recuerda a algo que comieron hace décadas, en aquellos jueves, cuando hacían fila durante horas para probar el pozole más famoso del barrio, ese platillo de sabor único que nunca pudieron olvidar completamente, aunque ahora quisieran con toda su alma no recordar nada.